¿Cómo están? Les saludamos con un fuerte abrazo de parte del Ministerio Palabras de Vida Eterna Maranata. Es un ministerio donde nosotros predicamos la palabra de Dios y tratamos temas que son de gran necesidad y también que interesa a las personas que quieren conocer más de la Biblia, más del aspecto de la cristiandad. Y ese es el motivo por el cual este canal ha sido creado y esta plataforma les invita a que también puedan suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir estos videos para que más personas puedan tener acceso a lo que es la palabra de Dios. Les agradecemos de corazón que nos apoyen y sin más vamos a dar inicio a nuestro tema que tenemos el día de hoy. Pero antes de dar comienzo a este tema, vamos a orar y les invito que donde quiera que usted esté, incline su cabeza y podamos dedicar unas palabras al Señor. Señor Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. En esta ocasión volvemos a invitarte, Señor, que puedas estar con nosotros durante el estudio de tu palabra en esta ocasión. Que sea de bendición para las personas, mis hermanos y hermanas, nuestros amigos y amigas, Señor, que sintonizan esta plataforma para poder, Señor bendito, a compartir las buenas nuevas a las personas que se acercan a ti. Te lo imploramos, Señor, que te quedes con nosotros, que tú seas nuestra guía y que tu Santo Espíritu también pueda abrir el entendimiento de las personas que nos sintonizan. Te lo imploramos en el nombre santísimo de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy tenemos un tema que tratamos en la teología acerca de la angelología. La angelología habla acerca de los ángeles. Y vamos a ver este tema acerca de los ángeles y su naturaleza. Miren, los ángeles han sido motivo de adoración también, lo cual es erróneo. Los ángeles no deberían de ser adorados, pero lamentablemente en civilizaciones antiguas se consideraban a los ángeles seres celestiales, seres como dioses, tipo semidioses, y a los cuales se les adoraba y se les hacía peticiones. Y eso lo podemos ver en las antiguas religiones como los babilonios, también los persas, las antiguas religiones antes aún de los babilonios, como son los acadios. También ellos tenían en su religión, en sus varias religiones, porque eran personas que adoraban varios dioses, entre esas religiones también tenían adoración a los ángeles. Y eso, pues vemos que aún personas que no son cristianas, aún personas que no creen en Dios, también creen en los ángeles. Y también podría yo estar dirigiéndome en este momento a alguna persona que también ha tenido contacto con los ángeles. Y les digo esto porque los ángeles están en constante comunión y comunicación con Dios y también están aquí con los seres humanos para ser mensajeros de Dios. Y entonces, por eso mismo queremos presentarles este mensaje para que nuestra percepción acerca de los ángeles quede bien establecida a como lo dicta la palabra de Dios, para que no nos confundamos, porque hay muchas personas en estos momentos que también le rinden culto a los ángeles, les piden a sus ángeles. Es más, hasta los ángeles tienen nombres que fueron nombres creados por seres humanos que les han dado, y son tipos como sectas en las cuales usted también puede tener la conversación supuestamente con su ángel. Tenga cuidado. Y por eso mismo hemos traído este tema, para que nosotros veamos cuál es la naturaleza de los ángeles y su función aquí entre los seres humanos, los que habitamos en esta tierra. Entonces, vamos a ver que en Hebreos capítulo 1, la palabra de Dios nos dice así: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego.
aquí estamos viendo que los ángeles son espíritus, son seres espirituales que nosotros no podemos ver. Ahora, eso no quiere decir que por siempre eso sucede. Cuando Dios permite o cuando Dios ordena a los ángeles que se muestren al ser humano, ellos pueden hacerse de forma visible. Se pueden hacer visibles para que el ser humano pueda verlos. Y tenemos muchos testimonios bíblicos acerca de eso. Tenemos allí el testimonio de Abraham cuando caminaba con Jesús y sus ángeles que iban con él. Él vio a los ángeles. Lot tuvo también contacto con los ángeles. Los ángeles tuvieron que sacarlo de Sodoma y Gomorra para que no pereciese con sus hijas. Y tenemos muchos más testimonios de ángeles, las cuales personas han tenido contacto con los ángeles. Entonces, vemos que los ángeles son espíritus y que dice aquí también que a sus ministros llama de fuego. Llama de fuego. También los ángeles vienen a ser ministros. ¿Qué es un ministro? Bueno, el ministro viene del griego ministrare, el cual es servidor, como servidor público. Y entonces, un ministrare, un ministro, es una persona que sirve. Y lamentablemente los papeles ahora se han volteado. Usted conoce a un ministro, un primer ministro, y es una persona a la cual se le sirve, y el primer ministro, y bombo y platillos, y alfombra roja, para un primer ministro, para un ministro. Pero el ministro es el ministrare, que es un servidor. Así es como debería de ser un servidor. Y los ángeles son espíritus que son servidores, ministros, llamas de fuego. Y se les dice así porque son ángeles que resplandecen. Son seres que están en la presencia de Dios. Y por estar a la misma presencia de Dios, son seres que refulgen luz. Y son por eso llamas de fuego. Entonces, ¿qué es un ángel? Es un ser sobrenatural creado por Dios y superior al hombre, que actúa como representante o mensajero de Dios. Y aquí vemos que su representante es un ministro y su mensajero es también derivado, ángel, es derivado del griego angelos, que es mensajero. Entonces vemos que los ángeles fueron creados por Dios y Dios quiere cumplir un propósito con los ángeles, no solamente que sean mensajeros entre Dios y los hombres o que los ángeles actúen en favor de los humanos, sino que Dios también tiene actividades para ellos en el cielo, allá donde Dios se encuentra, en el tercer cielo, que está muy lejos de aquí de nuestro sistema planetario. Está, podría decirse, a millares de años luz de nuestra distancia. ¿Sí? Entonces vemos que Salmo 103, versículo 20 nos dice así: bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Los ángeles de Dios, ellos están prestos a obedecer a Dios. Cuando Dios ordena, ellos hacen. Ellos tienen que, su responsabilidad de ellos es atender a Dios y lo que Dios requiere. Pero ellos lo hacen no de manera obligada. Los ángeles lo realizan de manera natural. El libre albedrío que ellos tienen. Ellos decidieron también hacerlo, porque ellos lo hacen con amor, ellos lo hacen con presteza. Ellos están siempre atentos a lo que Dios requiere. Esa es la actividad de los ángeles. Entonces vemos que Dios creó a los ángeles un poco más superior al ser humano. Se designan así a los seres espirituales inteligentes un poco superior a los ángeles, al hombre, según nos dice Salmos 8:6 y Hebreos 2:7, que son mencionados constantemente en las Escrituras como mensajeros de Dios, tanto como portadores de buenas nuevas, como ejecutores de los juicios de Dios. Ahora, también los ángeles son enviados para ayudar al ser humano. En muchas ocasiones, los seres humanos han sido salvados por ángeles. En la gran mayoría de las ocasiones que el ser humano ha sido salvado, ya sea de un ataque, ya sea de un accidente, ya sea contra los ataques del enemigo, también los ángeles están presentes. Los ángeles tienen que estar realizando este tipo de actividad constantemente
¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver eso, el por qué los ángeles están realizando esa actividad. También ellos se preocupan por el ser humano. Ellos son personajes que, aunque son espirituales, ellos tienen también raciocinio, tienen pensamientos, tienen sentimientos también. No son robots. Ellos también son seres que sienten. ¿Sí? Entonces vemos ahora que los ángeles, la palabra española ángel procede del latín angelus, que a su vez se deriva del griego angelos, mensajero. La palabra hebrea más parecida es malak, que tiene el mismo significado. ¿Cuál es el origen de los ángeles? Ok, vemos que la palabra hebrea más cercana a ángel es malak, y ustedes ven que hay un libro en el Antiguo Testamento que es el último libro, que se llama Malaquías, y Malaquías es lo que viene significando el mensajero, el mensajero, el siervo de Dios, Malak. Entonces vemos que los ángeles tienen muchas actividades en las cuales aquí en la tierra van siempre en procura de ayudar al ser humano. Ellos no están aquí, los ángeles de Dios, para hacerle mal o para lastimar o para hacerle daño a un ser humano, sino para el beneficio del ser humano. Entonces vemos esto, dice, los ángeles siempre han estado con nosotros desde el inicio de los tiempos. Antes de la caída del hombre, la comunicación con ellos era algo natural. Se decidió en el Consejo del Cielo enviar ángeles para advertir a Adán que estaba en peligro por la presencia del enemigo. 2 ángeles se apresuraron a visitar a sus primeros padres, refiriéndoles la advertencia de Dios a la raza humana sobre Satanás. O sea, quiere decir que también Adán y Eva ya estaban en contacto con ángeles. Los ángeles eran enviados por Dios para comunicarles a ellos que había peligro y que ellos debían estar atentos. Los ángeles le presentaban y les decían, hay un ser que quiere hacerles daño. Y entonces Dios con esto les estaba haciendo saber, connotaba que había un peligro que estaba alrededor del ser humano. O sea que cuando Adán y Eva pecaron, ellos pecaron por su libre decisión, porque ellos ya tenían conocimiento de lo que iba a suceder. No sabían cómo iba a ser, pero sabían que algo malo se estaba planeando en contra del ser humano. Ellos deberían haber estado atentos. Pero lamentablemente, nosotros conocemos la historia, ellos no pudieron evitar el ser engañados por Satanás. Pero ellos fueron advertidos por ángeles. Entonces, hay un ángel que era perfecto. Miren aquí, conforme el tiempo pasó, el ser humano empezó a interesarse más en lo que conformaba su mundo material y se olvidó por completo de su mundo espiritual. En ese momento las conexiones visibles angélicas desaparecieron a causa del pecado, desapareciendo de sus ojos y la mente humana, aunque en realidad los ángeles nunca se separaron de nosotros. Siempre han estado aquí, y eso es independientemente de nuestras creencias, filosofía, costumbres o religión. Por eso lo estaba yo diciendo, que las civilizaciones antiguas tenían mucha tendencia a adorar ángeles. Y aún en nuestros días, lamentablemente, hay personas que son mal informadas y engañadas para poder así también rendirle culto a los ángeles. Y eso es tremendo. Las Sagradas Escrituras hablan acerca de la creación de los ángeles, así que está claro que no han existido desde la eternidad, según nos dice Nehemías 9:6, Salmos 148:2, y en Colosenses 1:16 al 17 se nos señala que todos los ángeles fueron creados, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él
subsisten. Estas palabras que nos dice aquí en Tesalonicenses, Colosenses, vemos al apóstol Pablo dando a conocer que todo fue creado. Aún los ángeles en el cielo fueron creación de Dios. Ellos no son dioses, ¿sí? Ellos son criaturas, así como nosotros los seres humanos, que sí han sido creados un poco superior al ser humano, sí, porque los ángeles tienen mucho más poder que el ser humano, ¿sí? Salmos capítulo 148 nos dice la palabra de Dios así: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. O sea, ellos no han existido desde la eternidad, pero ellos fueron creados para vivir eternamente. Así como nosotros los seres humanos en el principio. Desde el principio fuimos creados en Adán y Eva para vivir eternamente. Pero por causa del pecado, ahora nosotros los seres humanos no podemos vivir eternamente. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, la paga del pecado es la muerte, no vivimos eternamente, pero por eso Dios hizo un plan, el plan de redención del ser humano. Y en ese plan de redención para el ser humano, Cristo vino, Dios mismo, a hacerse ser humano, 100% humano, siendo 100% Dios, vino a hacerse humano para poder así rescatarnos y redimirnos y podernos dar de nueva cuenta entrada en el cielo y también entrada a la vida eterna, ¿sí? Y eso está basado en la Biblia. Lo lógico sería pensar que el pueblo judío era el que sostenía y creía en la existencia de los ángeles, pero podemos observar que la mitología griega y romana muestran que el pueblo creía en su existencia. Pero no era solo el pueblo ignorante el que creía en ellos. Los filósofos no eran ajenos a esa creencia universal, tales como Mileto y Pitágoras los colocaban como base de sus creencias del ámbito divino. Aristóteles, por su parte, creían que eran quienes movían los cuerpos celestes. O sea, que los ángeles movían al sol, que los ángeles movían la luna, que los ángeles movían las estrellas. Eso era lo que pensaba Aristóteles, el pensamiento antiguo. Y aquí vemos a Tales de Mileto, que existió en el 624 a.C. hasta 548 a.C., maestro de Pitágoras y a Anaxímenes, aportaciones en el terreno de la filosofía, las matemáticas, la astronomía, la física, etc. Era un hombre educado. Tales de Mileto vivió entre los años 624 y 546 y nació en la ciudad de Mileto. Se hizo conocido por su conocimiento de astronomía después de predecir el eclipse del Sol, que ocurrió el 28 de mayo del año 585 a.C. Fue un filósofo matemático, quizá uno de los magos, de los más grandes de su época. Probablemente también fue uno de los primeros hombres que llevaron la geometría al mundo griego. Fue considerado como el primero y el más famoso de los 7 sabios de Grecia. O sea que estos personajes no eran unos ignorantes. También vemos a Pitágoras. Pitágoras también creía en los ángeles y existió aproximadamente en el año 582 al año 1507 a.C. Al año 507 a.C. Considerado el primer matemático puro, separó el estudio de las matemáticas en 4 ramas: la aritmética, la geometría, la astronomía y música. Teorema de las Pitágoras. Creó una escuela filosófica con una gran dedicación a la matemática. Y él tenía un slang: educar a los niños y no será necesario castigar a los hombres. O sea, si un niño era bien educado, no era necesario que el hombre sufriera cuando se convirtiese en adulto, una persona bien dirigida. Entre los persas, especialmente, fue donde las doctrinas de los ángeles se desarrolló, y muchos eruditos críticos aseguran que los judíos derivaron su angelología de los persas, pero esta teoría no es probada todavía. No puede ciertamente ajustarse con la palabra de Dios, en la que los ángeles aparecen desde el principio. La iglesia cristiana siempre ha creído en la existencia de los ángeles, pero en la moderna teología
Esta creencia ha sido desechada, aunque todavía considera la teoría angélica como útil, puesto que imprime sobre nosotros el poder viviente de Dios en la historia de la redención, su providencia especialísima para su pueblo y especialmente para los pequeños. Aquí vemos que los ángeles tienen que ver mucho en lo que respecta en la historia de la redención del ser humano. Y los ángeles también aquí en la tierra es la función que ellos llevan. Dios quiere mostrar al ser humano que hay seres que nos protegen, nos cuidan, aquellos que entregamos nuestra vida a Dios y también a aquellos que no, porque cuando venga el juicio, cuando Dios venga a enjuiciar a aquel que rechazó a Dios, que rechazó a Cristo Jesús, que rechazó la redención, que rechazó la invitación de Dios para unirte de nueva cuenta a Él y así poder de nueva cuenta poder tener el perdón de tus pecados y tener vida eterna. Entonces allí no va a haber excusa alguna de que Dios también se manifestó en personas que no conocen de Dios y también que los ángeles actuaron a favor de esas personas, porque Dios va a tener todo documentado, va a tener todo en un archivo en el cual nadie podrá decir tú nunca te manifestaste en mi vida, y eso va a ser mentira. Nadie va a poder desmentir a Dios. Y por eso en la historia de la redención los ángeles tienen mucho que ver alrededor del ser humano. La civilización persa, los persas creían en los ángeles. Usted ve aquí a una persona con alas, un ser angélico, y aquí también vemos que ellos creían en ángeles. Vemos allí a los ángeles, los leones ángeles. Allí está una diosa persa, Anahita, diosa persa de las aguas, que era una ángela, ¿sí? Y aquí la volvemos a ver, nos damos cuenta que era considerada un ángel, según los antiguos persas. Los ángeles aún siguen interviniendo y lo harán en el futuro dentro de nuestra misión como hijos de Dios, de anunciar el Evangelio. Dios también promete que sus ángeles serán parte de esta misión. Los miembros de la iglesia, tanto jóvenes como adultos, deberían ser educados para salir a proclamar este último mensaje al mundo. Si lo hacen con humildad, los ángeles de Dios irán con ellos, enseñándoles cómo elevar la voz en oración y cómo proclamar el mensaje angélico para este tiempo. O sea que los ángeles están en constante trabajo, ellos no descansan, ellos siempre están trabajando y protegiendo al ser humano, protegiendo también a los hijos de Dios. Ellos están en constante trabajo en el cual ellos no descansan. Ellos descansan cuando van a Dios, y cuando van a Dios y Dios los envía de regreso, ellos tienen que volver a trabajar, pero aquí en la tierra ellos siempre están trabajando. ¿Sí? Ellos no duermen como el ser humano, ellos no descansan 8 horas durante la noche al dormir como el ser humano. Ellos se mantienen trabajando. Son seres tienen mucho mayor vigor, fuerza física que el ser humano. El ministerio actual de los ángeles hacia el ser humano es el mismo que en el pasado: ser ángeles protectores o guardadores. Dios se preocupa por cada criatura que se pone bajo su cuidado. El salmista dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos 34:7. Hablando de los que creen en él, el Salvador dijo: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. Mateo 18:10. Cristo Jesús hizo mención de los ángeles. Y Cristo Jesús dice: miren, si ustedes se meten con el más pequeño o el más insignificante del ser humano, o el más niñito y débil, se las van a ver con los ángeles, porque los ángeles están llevando eso a Dios. Eso que cuando usted abusa de su prójimo, del más inofensivo, entonces del más desamparado,
los ángeles están llevando cuenta a Dios. Por eso dice aquí, miren que los ángeles siempre están viendo el rostro de mi Padre, porque ellos tienen que llevar esa documentación de lo que el ser humano que no tiene temor de Dios hace a aquellos más débiles. Entonces vemos que los ángeles estuvieron cuando Pedro fue sacado de la cárcel. Un ángel lo vivió fuera de la cárcel pasando por todos los guardias y ellos no pudieron ver al ángel. Pudieron a lo mejor ver a Pedro, pero Pedro iba cubierto por el ángel. Vemos a los ángeles que estuvieron con Cristo Jesús, a los ángeles que están siempre con aquellas familias, aquel ser humano que entrega su vida a Dios y también confía en que Dios le va a cuidar. La naturaleza y carácter de los ángeles. Ya vimos que los ángeles son espirituales, no son de la misma materia que el ser humano. El ser humano es carne y los ángeles no son carne como nosotros, son otra materia. Y como les decía yo, los ángeles pueden ser invisibles para nosotros y es mejor que sean invisibles para nosotros, y en ocasiones pueden ser visibles para que nosotros podamos verlos, ¿sí? Cuando es necesario que ellos se manifiesten de manera física, ellos se manifiestan. Los ángeles son seres espirituales, personales y libres, dotados por tanto de inteligencia y voluntad, creados por Dios. Dios crea a los ángeles para que le alaben y le obedezcan y le sirvan, ¿sí? Las apariciones angélicas se explicaban dando por hecho que en tales casos los ángeles adoptaban formas corporales temporalmente para entregar las revelaciones que se les encomendaban. O sea que en muchas ocasiones, y ya les manifesté, en la Biblia hay muchos contactos del ser humano con los ángeles, ¿sí? Y vemos aquí a Daniel, que estaba un ángel. Cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, el ángel de Jehová, el ángel de Dios, le cerró la boca, el hocico a los leones para que no intentase quitarle la vida a Daniel, y así Daniel pudiese estar salvo. Son criaturas, esto es, no tienen existencia propia como Dios. Por el contrario, fueron creados por él. Colosenses 1:16. Son espíritus, en Hebreo 1:14. Los ángeles son designados como espíritus, sino que son espíritus. Los ángeles no tienen sexo, o sea, los ángeles no son ni hombres ni mujeres, como aquí nosotros los seres humanos. Aquí nosotros somos caracterizados y catalogados como hombre y mujer, ¿sí? Y los ángeles no, los ángeles solamente tienen un solo linaje. No se casan, según nos dice Mateo 22:30, y por tanto no procrean, no mueren, Lucas 20:36, ni están sujetos a las limitaciones de nosotros los hombres por razón del cuerpo físico. O sea que ellos no mueren, ellos no pueden procrear, ellos, ¿verdad?, son espíritus, no se pueden casar, y por eso también debemos de entender que hay un error aún dentro de la rama cristiana, donde se cree que los hijos de Dios, que habla el Génesis, cuando el pueblo, los hijos de Dios se mezclaron con los hijos de los hombres, se cree y se menciona que los hijos de Dios son los ángeles. Pero no, los hijos de Dios eran los que descendían de el hijo de Adán, de Set, el que quedó en lugar del hijo asesinado Abel. Ellos son considerados hijos de Dios, y también en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento nos dice que los que nos sometemos a Dios, los que entregamos nuestra vida a Dios, los que nos bautizamos en Cristo Jesús, somos considerados hijos de Dios, ¿sí? Y por eso hay mucha confusión, y muchos creen que los ángeles del cielo tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, y por eso existieron gigantes en el pasado. Pero eso no es bíblico, ¿sí? Eso es un extracto bíblico sacado para poder así crear una nueva creencia en las personas. Pero no, Dios dice aquí también en Mateo 22:30 que los ángeles no pueden casarse, que ellos no pueden procrearse y no mueren. O
sea que son eternos. Fueron creados para ser eternos. Son inmortales. Los ángeles de Dios vivirán eternamente con Dios, igual que los redimidos, según nos dice Lucas 20:36. Y voy a dar lectura allí en ese libro. Voy a hacer lectura en Lucas 20:36 y nos dice la palabra de Dios así: porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Y aquí ven las palabras que dice el libro de Lucas, ¿verdad? 20:36, que somos hijos de Dios y que ya no podemos más morir, sino que somos hijos de Dios y somos hijos de la resurrección. Entonces vemos que los ángeles no pueden morir. Los ángeles son eternos. Dios los creó eternos. Son poderosos. Se nos dice en la Escritura que son poderosos en fuerza, en potencia. Pedro 2:11, Salmos 103:20. En muchas ocasiones los ángeles manifestaron su poder destruyendo ejércitos y haciendo cosas terribles. En 2 Samuel 24:16, 2 de Reyes 19:25, en Apocalipsis también se nos habla de la potencia de los ángeles en Apocalipsis 18:1-21. O sea que los ángeles son poderosos, sí, tienen mucho poder. Su carácter, son obedientes. Los ángeles cumplen las órdenes de Dios y obedecen sus preceptos con la mayor disposición. Salmos 103:20 y 1 de Pedro 3:22. Son reverentes. Un buen ejemplo en su reverencia se encuentra en Isaías 6, donde se dice que aquellos seres angélicos cubrían sus rostros al estar delante de Dios. Son inteligentes. Entre los hebreos existía el dicho sabio como un ángel, según 2 de Samuel 14:17. Son santos, esto es, no han pecado como nosotros los hombres, permanecen en el estado de santidad original en que fueron creados. Son santos también en el sentido de que están separados para el servicio de Dios. Apocalipsis 14:10. O sea, esto nos dice que nos debería dar pena, vergüenza, al saber que cuando cometemos cosas malas, estamos siendo observados por seres santos. Y al ser observados también, eso que hacemos malo es grabado y es llevado en las actas que ellos llevan a Dios. O sea que tengamos mucho cuidado cuando realizamos cosas antinaturales, cosas que van en contra de Dios, porque los ángeles siempre están tomando nota de lo que nosotros hacemos. Ahora también tenemos que hablar acerca de los ángeles que son malos, que son demonios, ¿sí? Y vemos allí al principal de los, en esta imagen y en esta ilustración, al principal, al que es el jefe de los ángeles malos, ¿sí? Vemos nosotros que aquí un ángel fue echado del cielo y muchos ángeles también fueron echados junto con él. Además de los ángeles buenos, también hay ángeles malos que se deleitan en oponerse a Dios, en combatir su obra. Aunque también ellos son criaturas de Dios, no fueron creados como ángeles malos. Dios vio que todo lo que había creado y todo era muy bueno. Génesis 1:31. Estos ángeles se exaltaron en contra de Dios. Así como los ángeles buenos, también los ángeles malos poseen poder sobrehumano. Pero el uso que hacen con él contrasta tristemente con el de los ángeles buenos. Están inclinados a maldecir a Dios y a batallar en contra de él y de su Hijo, y a destruir la obra divina. Están en constante rebelión contra Dios, tratan de cegar y extraviar a los elegidos y estimulan a los pecadores en la maldad. Miren, qué contraste. Los ángeles de Dios protegen y cuidan y te ayudan a realizar lo bueno cuando tú te entregas a Dios. En contrario, los ángeles malos, ellos están en constante rebelión en contra de Dios, tratan de cegar y extraviar a los elegidos y estimulan a los pecadores en su maldad. No solamente engañar a aquellos que ya creen en Dios y a tratarlos de apartar de Dios, sino que aquellos que están sumidos en su maldad, pues más
los sumergen en su maldad, más los sumergen en el lodo cenagoso, ¿sí? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Vemos que nuestra lucha como seres humanos no debería de ser contra nosotros mismos como seres humanos, sino ver que el que cree en Dios, el que confía en Dios, el cristiano genuino, debe de ver que su lucha es contra seres espirituales, seres que son principados, o sea que también dentro de las huestes angélicas hay rangos espirituales, rangos de poder. Y vemos que también hay muchos ángeles que siguieron a Satanás y son ángeles caídos, que también vienen de principados, también son gobernadores, que el enemigo les da potencia sobre más ángeles malos caídos. O sea que hay príncipes que cayeron también, o sea, ángeles principales, y también que se les da poder. O sea que Satanás también les da poder a sus ángeles. O sea, hay rangos, como un ejército. Lucas 8:31, y le rogaban que no les ordenara ir al abismo. Estos son ángeles que le rogaban a Cristo que no los aventase al abismo, según nos dice Lucas 8:31. Y nosotros podemos ver esa cita bíblica y esa hazaña que Dios realizó, que Cristo Jesús realizó, cuando vinieron dos endemoniados gadarenos a recibir a Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús zarpó del otro lado del mar de Galilea y se aproximó a Decápolis, y allí lo recibieron estos endemoniados. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Vemos que le pidieron a Cristo Jesús que no los echase sin antes él pudiera acceder a su petición de ellos. Le dijeron: mira, no nos eches nada más de este ser humano o de estos seres humanos, permítenos entrar en los cerdos que están pastando en estas tierras. Y fue lo que pasó. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destiló rocío de los cielos. Cuando estamos hablando de abismo, que no crean que los mandase al abismo, así le pidieron a Jesús: no nos envíes al abismo. El abismo es la división. Y vuelvo a ver aquí: fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Los abismos de los cuales hablaban esos endemoniados o esos demonios a Cristo es el vacío que existe entre la tierra, entre las aguas, entre la tierra y los cielos, el cielo, la atmósfera. Allí es donde viven. Todo esto es donde viven. Aquí en nuestro medio ambiente es donde viven y se pasean los enemigos, los ángeles caídos, los demonios. Génesis capítulo 1 nos dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, el abismo y la atmósfera, pero estaba desordenada y vacía la tierra. Según la obra Greek and English Lexicon to the New Testament, Londres, 1845, el término griego abyssos significa muy o sumamente profundo. Para el griego lexicon, el significado es insondable, ilimitado. La Septuaginta griega lo utiliza por lo general para traducir la palabra hebrea tehom, profundidad, acuosa, como en Génesis 1:2, 7-11. De la idea general de profundidad, el término adquirió el significado del lugar de los muertos, si bien aparentemente nunca llegó a ser lo mismo que el Seol. Según la Biblia cristiana, es la prisión de los espíritus malvados, de donde ocasionalmente salen para causar maldad y donde Satanás está condenado a habitar. Entonces, lo que vemos aquí es que ellos viven en lo que es el medio ambiente.
el medio ambiente que nosotros andamos, los ángeles. Apocalipsis 9:1 nos dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Una estrella que había caído a la tierra y se le dio el pozo del abismo. ¿Sí? Cuando abrió el pozo del abismo, Apocalipsis 9:2, cuando abrió el pozo del abismo subió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Esto es simbólico, ¿sí? ¿Qué es lo que trae el humo? El humo trae contaminación, porque el humo está produciéndose de algo combustible, ya sea leña, ya sea algo como las llantas, y cuando eso está produciendo combustión, viene la contaminación del humo. Y los ángeles de Satanás así son nombrados aquí. Sí, vuelvo a leerles allí. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. ¿Qué quiere decir esto? Que los ángeles caídos son los que contaminan a la naturaleza y la naturaleza del ser humano. Contaminan y actúan de forma tan grotesca que no son como los ángeles de Dios, que son puros y santos. Ellos no son considerados humo, sino son considerados como el aire, porque son espirituales, que son considerados neumas, como aire que no se puede ver, pero esto sí se puede notar porque son como humo. En vez de ayudar, contaminan, y son los ángeles caídos que Satanás lidera. ¿Sí? Satanás lidera a esos ángeles caídos. Apocalipsis 9:11. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego se llama Apolión. ¿Quién es él? El destructor. Por eso hebreo Abadón y en griego se llama Apolión, que es el destructor. Son guiados por él. Es lo que está trayendo al mundo en un caos, en que el mundo se sumerja más en violencia, más en rebeldía, más en inmoralidad. El mundo cada vez está apartando más de Dios. El mundo está siendo influenciado más por los ángeles del enemigo. Y ellos siguen trabajando. Y es por eso que ellos están en el abismo, viajando de un lado a otro, para poder impedir la obra de Dios para la redención del ser humano. Ellos están tratando de engañar al más posible de los seres humanos, a los más posibles, a los que más puedan. Ellos trabajan, ellos no descansan. ¿Sí? Abadón, Apolión, viene de la palabra hebrea Abadón y del griego Apolión, que significa destrucción o perdición. La Biblia lo describe como un ángel y rey de las langostas que atormentan a los hombres durante 5 meses. Les vuelvo a decir, cuando habla de langostas, habla de 5 meses, eso viene siendo, no viene a ser algo que es presenciable, sino que es algo que no se puede ver, simbólico, ¿sí? Algo simbólico. Entonces Satanás, versículos de Job 26:6, el Abadón no tiene cobertura. Job 28:22, la muerte y el Abadón dijeron. Job 31:12, fuego que devora hasta el Abadón. Salmos 88:11 nos dice, verdad en el Abadón. Proverbios 15:11, el Seol y el Abadón están delante de Jehová. Proverbios 27:20, el Seol y Abadón nunca se sacian. Abadón, rey de las langostas, Apocalipsis 9:11. Cuando está hablando de Abadón, está hablando de Satanás, de Lucifer, de aquel que era una criatura perfecta, una criatura que alguna vez amó a Dios, pero que en su ser creció algo que es indescribible para nosotros. ¿Sí? Algo que nació en su mente y no solamente nació, sino que procuró estarlo alimentando para que éste pudiera dar fruto. Y el fruto fue la maldad, el pecado. Ese ser que era un ser querido por Dios, amado por Dios, es un ser que se rebeló en contra de Dios. Este personaje es un ángel o la estrella que cae del cielo
con la llave del abismo según Apocalipsis 9:1. Por lo mismo es el que tiene la llave del abismo y es el que guarda el abismo, es el guardián del abismo. Ese mismo es el ángel caído, que cayó del cielo, que tiene potestad sobre sus ángeles demonios, ángeles caídos, que están trabajando arduamente para que el ser humano siga estando más ciego, siga estando más sumido en el pecado y así no se den cuenta de que Dios está haciéndoles un llamado para ser salvos. Entonces vemos que Apocalipsis 21, y vi al ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Apocalipsis 23, y lo arrojó al abismo y lo selló, o sea, lo cerró sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran 1000 años. Después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo, ¿sí? Después de 1000 años, porque va a ser atado o va a estar sometido solamente aquí en la tierra por 1000 años. Pero ¿por qué no va a poder engañar durante esos 1000 años? Porque justamente Cristo Jesús va a venir por sus redimidos. Y cuando sus redimidos sean tomados al cielo, al tercer cielo donde habita Dios, donde vamos a estar con Él 1000 años, para reinar junto con Él por 1000 años, la tierra va a estar desordenada y vacía, va a estar vacía. Y Satanás no va a tener más a quien engañar porque todo el ser humano va a estar muerto. Los que queden aquí en la tierra van a estar muertos. Van a estar esperando la venida después de 1000 años de Dios para poder así Dios dictar sentencia sobre aquellos que se rebelaron y dirigidos por Satanás. Solamente sus ángeles van a estar con vida aquí en la tierra y no van a poder engañar a nadie más porque el ser humano va a ser, todo el ser humano va a estar muerto. Segunda de Pedro capítulo 2 nos dice, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Sí? Entonces vemos que Dios tiene preparado un juicio para los ángeles caídos, para Satanás, pero no solamente para ellos, sino también para aquellos que se sometan a sus engaños. Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que ahí Dios incluye a aquellos rebeldes que no quieran someterse al amor divino, que no quieran someterse a su llamado, que no quieran someterse a la misericordia, a la redención que Dios está ofreciendo gratuitamente. Entonces, Marcos capítulo 13 nos dice en el versículo 31 en adelante, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será ese tiempo. Cristo Jesús está por venir, y Él viene solamente a recoger a aquellos que le han obedecido a través de los tiempos. Muchos de ellos están durmiendo o están en las tumbas, y muy pocos van a estar con vida cuando Cristo Jesús venga. Y lo dice el libro de Apocalipsis, 144,000 estarán de pie, que les serán fieles a Dios. Ahora no sabemos si los 144,000 son literales el número o es simbólico, pero lo que sí sabemos que va a ser un puñado solamente de personas que nos mantengamos fieles a la palabra de Dios. Entonces, Cristo Jesús está viniendo en las nubes de los cielos muy pronto. Y Él va a venir solamente por sus redimidos. Pero aquellos que pecaron, aquellos que se mantuvieron rebeldes, aquellos que no quisieron escuchar a Dios, no quisieron aceptar el llamado de misericordia, aquellos que creyeron, pero que se alejaron de Dios, también van a estar allí solamente esperando por 1000 años, muertos, para la segunda muerte. Porque lo dice la palabra del Señor. Y aquellos que murieron en Cristo, porque la paga del pecado es la muerte, pero aquellos que murieron en Cristo van a ser levantados para ser llevados al cielo y poder reinar junto con Cristo Jesús allá en el cielo. Y eso, mis hermanos, es algo que debemos nosotros de creer y confiar, de creer en lo que Dios nos dice, que debemos de esperarle y también entregar nuestras vidas a Él. Confiar en Cristo Jesús, que Él puede cambiarnos,
que Él puede hacernos nuevas criaturas, que Él quiere que nosotros nos sometamos a Dios, que no nos sometamos más al pecado ni al mal, ni al enemigo, porque al hacerlo, pues estamos nosotros alejándonos y no convirtiéndonos en hijos de Dios, sino acercándonos y ser hijos del enemigo. Dios quiere que cada ser humano pueda ser salvo, pero esto ya es elección del ser humano, y eso es una elección que tú tienes que hacer. Dios desea que tú seas de entre los redimidos. Por último, voy a hacer lectura aquí en el 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a ser primeros a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado con vida, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El tema de hoy trató acerca de los ángeles, y los ángeles tienen una tarea muy importante que realizar. Los ángeles de Dios están aquí para el beneficio del ser humano, para ayudar al ser humano. Y los ángeles del enemigo están aquí para que el ser humano se pierda y para que el ser humano esté ciego y no quiera reconocer a Dios en sus caminos. Y así que ellos mismos también se unan al ejército de maleantes, de malvados que quieren hacer guerra en contra de Dios. Pero Dios siempre tiene la última palabra, y Dios quiere que tú, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, pertenezcas a ese grupo de redimidos por el cual Cristo Jesús va a venir. Esa es la invitación. ¿Cuál es tu decisión? Y en oración vamos a pedir en esta ocasión que tu decisión sea de que tú puedas aceptar a Cristo en tu vida y vaciarte y dejar de hacer lo malo, de hacer lo que corrompe tu alma, y que puedas regresar a los caminos de Dios, o que te entregues a Dios y que Él pueda hacer un cambio, un gran milagro en tu vida, para que de esa manera seas un testimonio vivo, para que también seas contado entre los redimidos. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, pedimos por mis hermanos y mis hermanas que están del otro lado de esta pantalla, y mis amigos y amigas que también lo están, que están decidiendo en este momento entregar su vida a ti, para que tú, Señor Padre, también puedas interceder y abogar por ellos. Ayúdanos, Señor bendito, a seguir adelante. Las cosas no son fáciles, pero sabemos que los que confiamos en ti, todas las cosas nos ayudan a bien. Ayúdanos, Señor Padre, para confiar en esas palabras, que aquellos que entregamos nuestra vida a ti y creemos en ti, podemos salir adelante y triunfantes. Pedimos que tu Santo Espíritu sea derramado. Pedimos que tus ángeles nos acompañen y nos cuiden y nos protejan, y que puedan ayudarnos a quitar las cosas malas, pecados, dejarlos, y así de esa forma hacernos santos y poder estar en el estado de santificación para poder recibir a Cristo Jesús cuando Él venga. Gracias, Dios, por tu amor. Te agradecemos en el nombre santísimo de tu amado Cristo Jesús, por tu amor y paciencia, por tu amor y tu bondad para con nosotros pecadores.